Estamos en una sala de Zoom personal, porque la sala de Zoom de la Fundación está ocupada con el Congreso de Arte Judicial Nacional y Latinoamericano. Así que bueno, estamos con mi Zoom personal, por lo tanto va a ser 1 hora, se va a cortar y vamos a volver pasado unos 10, 15 minutitos a retomar, ¿sí? Como yo les había anticipado, la idea de la clase de hoy es una clase de repaso. Vamos a ver en líneas generales los conceptos que me parecen más importantes, ¿sí? Como para refrescar y dar un cierre. Y luego, en los últimos minutos o en la última hora, vamos a ir viendo cómo vamos con la clase. Vamos a evacuar las dudas en relación al trabajo final, que yo sé, y pasa siempre en todos los cierres de las clases y los cursados, la ansiedad se desborda en algunos casos. Y esa ansiedad a veces veo que no los deja ver algunas cosas que están ahí, ¿no? Que me hacen preguntas que ya fueron escritas o respondidas. Sé que también, bueno, nos puede pasar, ¿no? Que se nos pasan por alto, pero tranquilícense, tengan paciencia, me pueden consultar obviamente, pero revisen antes, revisen que está toda la información ahí en la consigna de trabajo, ¿sí? Igualmente, les vuelvo a repetir, hagan las preguntas correspondientes, tengan paciencia para la respuesta, porque, bueno, como ustedes saben, y como a ustedes también les pasa, todos tenemos otras actividades, otras responsabilidades, y por ahí no puedo contestar inmediatamente, pero sí, cuando lo veo les respondo. Sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar con la clase de repaso general. Lo que les voy a invitar es a que, mientras yo vaya desarrollando, si quedan algunas dudas en relación a eso o quieren hacer un comentario en relación a eso, activen el micrófono, ¿sí? Bien, vamos a poner, ahí vamos, bien. Bueno, ¿están viendo ahí la pantalla compartida? Sí, sí, Perfecto. Bueno, vamos a hacer el repaso final y la idea de este repaso final es empezar con preguntas disparadoras, es decir, que nos ayuden a conceptualizar eh, algunos temas o temáticas más relevantes y a partir de esas preguntas poder desarrollar y pensarlo juntas, ¿sí? Si bien esto no es una instancia evaluativa, me gustaría la interacción de ustedes eh, junto conmigo. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con qué es el acompañamiento terapéutico. Esa es la pregunta inicial, ¿no? Si no empezamos por ahí, ¿por dónde empezamos? Y si no sabemos un poco explicar esto, que si bien ya hemos visto que no hay un concepto predeterminado, sí podemos dar cuenta de, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la T? Es importante, aunque no las sepamos de memoria, recordar, ¿sí? Algunas a la hora de trabajar uno va a volver a las cuestiones teóricas y a partir de eso seguramente va a desarrollar otras funciones. A partir del encuentro con su acompañado también van a aparecer funciones específicas de la necesidad. ¿Cuál es el primer objetivo de la T? Que se los he machacado mucho y que me parece importante que lo tengan presente, porque es a partir de ahí donde puede surgir realmente un acompañamiento terapéutico. ¿A qué hace referencia el encuadre? También tan importante este concepto, no solo en relación a lo teórico y entenderlo, sino a todo lo que nos da como marco, ¿no? ¿Qué debo tener en cuenta para armarlo? ¿Para qué es importante? ¿Qué significa encuadre abierto y violencia necesaria? Estas cosas que me parecen relevantes, no solo a nivel conceptual, sino que estas cosas son las que llevamos al acompañamiento en el momento del trabajo en campo. Entonces es importante que nosotros primero entendamos para luego poder incorporarlo y llevarlo a cabo en una instancia profesional, digamos, y ética, ¿sí? ¿Cuáles son los 4 elementos de esta actitud ética de la T?
ya lo vamos a mencionar. ¿Qué debo hacer? Esto me parece también importante porque es, bueno, listo, tengo el certificado. Ajá, y ahora, bueno, vamos a ver qué debo hacer para buscar un acompañamiento. ¿Cuáles son los requisitos previos para tomar un acompañamiento? ¿Cuáles son los requisitos durante todo el acompañamiento? ¿Sí? ¿En qué áreas puede intervenir una T que hemos estado viendo, trabajando? ¿Sí? ¿Y en qué se diferencia un registro, un informe y un plan de trabajo? Estas preguntas me parece que son las más integradoras de todo lo que tiene que ver con el acompañamiento terapéutico, tanto en la formación como en llevar a cabo nuestro rol. ¿Sí? Bueno, y vamos a empezar entonces con la primera pregunta. ¿Qué es el acompañamiento terapéutico? Y nos vamos a ir armando entre todos. A ver, palabras, conceptos, vayamos a ver entre todos armándolo, pensándolo. ¿Qué es el acompañamiento terapéutico? Vamos, vamos, los invito. No me pueden decir que llegado a esta instancia, no me pueden definir de alguna manera, aunque sea con palabras aisladas. ¿Qué es el acompañamiento terapéutico? Es acompañar a una persona para una mejor calidad de vida, para una mejor Perfecto, inserción social, perfecto. para lograr objetivos. Bien, bien, Ari. Gracias por Es un, compartir. Sí, perdón, Débora. es un dispositivo que surge de la Ujú. necesidad de poder llevar adelante, eh, eh, bueno, sí, volvería a usar la misma palabra, el acompañamiento Ujú. de personas que necesitan continuar un tratamiento de manera ambulatoria. Perfecto. Bien, Débora, gracias. ¿Alguien más? Está muy Es bien poder todo lo que también van ayudar a diciendo. sostener un tratamiento. Ujú, Nosotros ayudar a como sostener. sostén también. Perfecto. El AT como sostén, como dispositivo. Muy bien. Un agente de salud, parte de un equipo interdisciplinario. Perfecto, Marcela. Agente de salud. Muy bien. Auxiliar de psicología. Auxiliar de psicología. Claro que sí. De los distintos profesionales que pueden llegar a ser parte de ese tratamiento. Muy bien. Claro, de un equipo. Ujú, de un equipo. Bien. Bueno, puedo suspirar tranquila porque ese silencio al principio digo, no, no, ¿qué pasó? No hicimos nada. Algo tengo que rever yo como profe, pero no, es por ahí ese miedito de opinar, pero está perfecto. Así lo vamos armando. Bien, entonces, ¿es un agente de salud? Claro que sí. Es un dispositivo terapéutico también. Y trabaja en la clínica de lo cotidiano, ¿sí? Eso siempre recuérdenlo, que es lo que nos diferencia quizás de otros roles y de las funciones que pueden ejercer otros profesionales dentro de un equipo terapéutico. Y acá tomo una de las definiciones, de las aproximaciones en relación al concepto de acompañamiento terapéutico que hablaba Pablo Silvetti, ¿sí? El rol y la función de la T no está predeterminado, ¿sí? De antemano, sino que se va construyendo mediante el vínculo, con objetivos y con un encuadre en contexto. ¿Sí? ¿Centrado en qué? Siempre va a estar centrado, recuerden, en las posibilidades, pensado en equipo y con supervisión constante. Y eso también son puntos importantes que tenemos que recordar. Bien, ¿recuerdan algunas de las funciones del ATE? A ver, se mencionaban 11, pero
como 11 que también estas son como disparadoras, es decir, que a partir de ellas se pueden pensar otras funciones, no es algo cerrado, pero algunas de ellas, ¿recuerdan algunas de las funciones de la T? Función de contención. Perfecto, función de contención. A ver qué otras cosas podemos hacer. Un poco las fueron mencionando cuando pensamos que es el acompañamiento Representar terapéutico. representar al equipo terapéutico, Perfecto, representar el equipo Sí. terapéutico. estimular la creatividad y la capacidad del paciente, del acompañado, Perfecto, Marcela. Muy bien. Y acá está el dibujito de la galera, ¿no? Porque a partir de nuestro encuentro con el acompañado, teniendo un marco que es el encuadre y teniendo objetivos terapéuticos a trabajar, de igual manera, yo como acompañante terapéutico tengo que tener esa galera para de allí poder sacar cosas que van a surgir en lo cotidiano. Recuerden que nosotros podemos ir con una valijita muy linda, llena de formación, llena de recursos, pero en el encuentro con el otro, a lo mejor nada de eso funciona, y ahí es donde tengo que sacar cosas de la galera, ¿no? Ahí es donde va la construcción y la creatividad nuestra también, a partir de eso que sucede y a partir de un objetivo terapéutico, ¿no? Recuerden por ahí que yo les comentaba ese ejemplo de mis primeras prácticas como AT, ¿no? En relación a cuando era alumna y tuve que ir a ese encuentro con mi acompañado, en el que en la observación vi que le gustaban mucho los chistes y dije, por acá va, ¿sí? Me centré en sus intereses, pero no tuve en cuenta otras cosas que después que llevé mi ansiedad al acto, que quiere decir que listo, dije eso, miré solo eso, me focalicé en eso, fui con mi valijita llena de chistes nuevos y no le gustó para nada. ¿Por qué? Porque él luego pudo entender que necesitaba repetir los chistes que él sabía porque era su zona de confort. Los chistes nuevos lo descolocaban, no era algo que él generaba para dar risa, que era lo que le hacía sentir bien. ¿Sí? Entonces poder hacer esa lectura y ahí fue, bueno, sacar de la galera él, sí, la verdad que estos chistes son malísimos, los guardo, a ver, contame ese que vos me contabas, bueno, y ahí fue de vuelta el darme cuenta, ¿sí? Y el sacar de la galera esa intervención para seguir fortaleciendo el vínculo, ¿sí? Y a la vez trabajar otras cosas que después fueron surgiendo, ¿sí? Contener es uno de los primeros objetivos, primeros no en relación de orden, pero muchas veces sí es como algo prioritario, ¿no? El contener en el sentido de, recuerden que somos a lo mejor la única figura profesional, ¿sí?, que se acerca desde otro ámbito, no solo a, dale que tenemos que hacer esto, ¿sí? Que no está mal que eso suceda, por supuesto que es necesario, si tiene que hacer kines, si tiene que hacer fonos, si tiene que, en sus distintos espacios terapéuticos. Pero como AT, también es necesario que él se sienta escuchado, entendido, mirado, comprendido, y no solo exigido, ¿sí? Que tiene que hacer tal cosa para lograr ese objetivo. Si bien vamos a trabajar con eso, pero primero es importante que demos, habilitemos a esa persona a su voz, ¿no? Más allá de que si tiene lenguaje o no, o si habla o no, ¿sí? Pero me refiero a poder ponerlo en ese lugar de me interesa, ¿sí? Estoy acá para vos. ¿Mm? Bien, motor de arranque. Esto también, como lo hemos visto, muchas veces pasa en los diversos acompañamientos. Ya sea por la patología en sí mismo,
o por el lugar en el que ha sido ubicado, ¿sí? De creer que no puede, ¿sí? Por una limitación ya sea física o mental que tenga a raíz de su patología o de algún accidente que pueda haber sufrido, ¿sí? Entonces, esa inhabilitación que le da el otro, a ver, quiero que quede esto también claro y lo he hecho hincapié muchas veces, no con una intención, ¿no? Ese otro que inhabilita muchas veces lo hace desde el amor o desde el desconocimiento. ¿En qué sentido? Mamás, papás, abuelos que hacen por él o ella, en el sentido de que ven que, bueno, demora mucho o que tiene dificultades. Bueno, y eso hace que en lugar de estimular ciertas capacidades, inhabilite. Y pasa el tiempo y cada vez más pasa el tiempo y claramente no lo hace, pero no porque no pueda, sino porque nunca se le ha habilitado ese espacio para seguir desarrollándolo. Entonces, como motor de arranque, muchas veces nos va a pasar que decimos, bueno, ¿y qué te gustaría hacer? ¿Y qué querés hacer? ¿O qué hacías? Y nuestro acompañado o acompañada no sabe, porque esa pregunta no fue hecha nunca, ¿sí? En el sentido de que siempre le fue impuesto, digamos, lo que tiene que hacer o cómo debe hacerlo. Entonces, bueno, motor de arranque en tomar iniciativas, en desarrollar estímulos o intereses que quizás nunca ha desarrollado, ¿sí? Bien. Construir nuevos modelos relacionales también un poco tiene que ver con esto que venía hablando, con cómo ha sido posicionado, digamos, por los otros y cómo él mismo o ella misma se ha posicionado en ese lugar, ¿sí? Que muchas veces no es adecuado y no es saludable. Entonces, en esto de volver a darle una voz, volver a darle mayor actividad, mayor activismo, por así decirlo, y compromiso con su vida y con sus decisiones, esto también va a repercutir en cómo se relaciona con los otros. Bien. Percibir y estimular la creatividad y las capacidades. Fíjense que un poco las distintas funciones se van entrelazando con las otras, ¿sí? Para percibir la creatividad o la capacidad de ese otro, yo tengo que actuar como motor de arranque para ver cuáles son sus intereses o sus capacidades, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, continuar esta estimulación, que ya sea por una cuestión de faltas de tiempo o no considerar como una prioridad el hecho de desarrollarlo, han sido dejados de lado. Entonces, nuevamente volver por eso, porque recuerden que por lo general las distintas terapias se van a focalizar en sus debilidades, ¿sí? O en sus dificultades para que pueda mejorar en eso. Y está perfecto y es necesario. Pero también es necesario, en cuanto a nuestro rol, poder focalizarnos en sus potencialidades, ¿sí? Que nos corre de él solo trabajar en función de los logros terapéuticos y de lo que se necesita. Bien, acá ya me avisa que quedan 10 minutitos. Vamos a continuar entonces. Representar al equipo terapéutico, como decía Marcela, ¿no? Una de las funciones es representar al equipo terapéutico. ¿A quiénes? Si estamos en una institución, a los referentes institucionales, ya sea docentes o director de un geriátrico, o una orientadora, un tallerista, ¿sí? ¿Para qué? Para transmitir cuáles serían los objetivos o las intervenciones que nosotros estamos haciendo o que nuestro acompañado o acompañada necesita en ciertos espacios, en ciertos tiempos, ¿sí? Y también representar al equipo con la familia, si trabajamos en domicilio, o si algún familiar viene y nos consulta algo.
A ver, vamos a hablar particularmente por el psiquiatra, por el fisioterapeuta, no, pero sí vamos a reforzar lo que trabajamos en conjunto como objetivos terapéuticos. Y en el caso de que las preguntas sean cuestionando o más específicas, lo que nosotros sí vamos a hacer es mediar para decir, por ejemplo, bueno, esto que usted me dice se lo voy a comunicar al equipo, antes de dar una respuesta. ¿Sí? Eso también es importante. Siempre sentirnos acompañados y respaldados, más allá de que se dirijan directamente a nosotros, porque somos parte de un equipo. ¿Mm? Bien, colaborar con las tareas del terapeuta. Es decir, si estamos trabajando en un colegio y también tiene una maestra integradora, no vamos a hacer la integración escolar, pero sí vamos a reforzar lo que se trabaja con la maestra integradora. El hecho de trabajar en equipo es esto, no necesariamente vamos a estar juntas, pero sí vamos a pasarnos cuáles son los objetivos, de qué manera se implementan esos objetivos, cuáles son las intervenciones necesarias y demás. Informar sobre la vida cotidiana, esto es muy importante. ¿De qué manera? Pueden ser a través de reuniones periódicas, puede ser a través de informes, puede ser a través de un mensaje, ya sea de WhatsApp o de un mail, o puede ser acercándonos al consultorio del profesional, ya sea acompañando a nuestra acompañada o acompañado en el momento del turno que pueda llegar a tener, ¿sí? Como les dije, ¿qué puede pasar? Que el profesional o equipo no nos dé lugar, no nos habilite, no importa, entiendo que nos va a frustrar, nos va a enojar, no nos va a gustar, pero no nos quedemos solo con eso. Si no nos escuchan de alguna manera, yo igual voy a presentar un informe o una nota, ¿no? Informe me refiero a, voy a dar cuenta de, ¿para qué? Para, primero, informar sobre lo que yo estoy observando y necesito informar de nuestro paciente. Por ejemplo, a lo mejor son reuniones una vez al mes, pero yo observé algo excepcional que me llama la atención, que me hace ruido, lo voy a informar y no voy a esperar de acá al mes que sea la reunión para conversar esto, porque puede ser algo muy relevante y que requiera de una intervención más inmediata. Entonces, por un cuidado de nuestro acompañado y por un cuidado nuestro como profesionales de la salud, vamos a dar cuenta de eso, ¿sí? De todas estas maneras que yo les fui mencionando. Promover la resocialización, esto también pasa mucho en distintas cuestiones que tienen que ver con la diversidad funcional, ya sea por alguna discapacidad intelectual, física o por cuestiones psiquiátricas. La persona o el grupo que acompaña a la persona que nosotros acompañamos empieza a aislarse, ¿sí? Por distintos motivos, ya sea por el contexto que no habilita esa integración, o por la misma persona o familiares que, para evitar ciertas cosas, comienzan a romper con esas redes sociales, esas redes de apoyo, ¿sí? Es importante que nosotros, a partir de los modelos que ya vamos a ver, que todavía acá no los mencionamos, esos modelos que podemos brindar nuevos, ahí está, construir nuevos modelos relacionales, perdón. A partir de ello, podemos hacer que los vínculos que han dejado de estar, bueno, por alguna u otra cosa se han quebrantado, intentemos volver a tenerlos, ¿sí? Y si no se puede, construir nuevos vínculos, ¿sí? Porque hay veces que no se puede volver ahí, y también es importante entenderlo, ¿no? Actuar como mediador tanto del equipo terapéutico como mediador de la familia, como mediador en esto de si vamos a trabajar en
con otros, es decir, en la comunidad, ya sea haciendo una actividad recreativa, ya siendo ir al súper, ya siendo ir a la plaza, va a haber estos intercambios con otros, ¿sí? Que no pertenecen quizás al contexto inmediato, pero es importante que nosotros podamos integrar en esto que hablamos de la resocialización a nuestro acompañado o acompañada, ¿sí? Y nosotros siendo mediadores para que luego, de a poco, se vaya incorporando nuestro acompañado o acompañada y que no sea necesario nuestra figura, es decir, no actuar por él o por ella, sino el generalizar estos aprendizajes con otras figuras. Entonces no va a depender de la figura de la T que el acompañado o acompañada pida un café, por decirlo, o que pueda compartir con otros chicos de la plaza, porque yo ya habré intermediado, ¿sí? Para brindarles a los demás y a mi acompañado también las herramientas necesarias para ese vínculo. Y administrar la medicación. Recuerden que hablamos sobre este tema en particular porque por lo general la mayoría, no todos claramente, pero la mayoría de nuestros acompañados o acompañadas van a tener la cuestión de medicación. Recuerden que hablamos de este objetivo que es importante tener en cuenta cuando o es el único objetivo terapéutico que se nos demanda o es uno de los pocos. Es importante siempre pensar otros objetivos terapéuticos que tengan que ver con sus intereses para que esto que es tan delicado y tan importante a la vez pueda tener un efecto real. Si yo voy solo haciendo hincapié en que tome la medicación, recuerden que lo único que voy a generar es resistencia, ¿sí? Y si yo genero resistencia va a ser muy difícil que me permita o habilite que surjan otras cosas. Entonces, si ese es uno de los objetivos, es importante que también nos focalicemos en otras cosas. Perfecto, vamos a trabajar en la adherencia al tratamiento, pero también vamos a trabajar en volver a andar en bicicleta, por ejemplo, que es algo que a él le gusta. Bien, y yo creo que esta va a ser la última y ya después vamos a retomar en el próximo Zoom. Vamos a dejar 5 minutitos y vamos a volver en el próximo. ¿Cuál es el primer objetivo de la T? Quiero que todos en conjunto griten porque los he machacado con esto. A ver, por favor, díganme que se acuerdan. ¿Cuál es el primer objetivo de la T? Construir el Construir un vínculo. Construir el vínculo. Vamos, lo logramos. Bien, bien, bien. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso importante? Porque a partir de ahí, perdón la voz, porque a partir de ahí vamos a poder, digamos, abrir el camino para cumplir los objetivos. Es importante tener un vínculo, construir un vínculo, para de ahí tener como punto de partida. Totalmente. Recuerden, pensémoslo en distintas situaciones.